hemos empezado este año y van a sentir muchas veces por parte de aquellos que tenemos la palabra, el ir remarcando y el ir resaltando, el ir haciendo hincapié en conceptos que tienen que ver con lo que el Señor Jesús pide de cada uno de nosotros, porque a veces sabemos, conocemos acerca del Señor, pero internalizar esos cambios que el Señor quiere en nuestra vida requiere como de una constante repetición y un constante hacer, no solamente oír, sino hacer. Nosotros logramos incorporar hábitos en nuestra vida haciéndolos, ¿verdad? Le dijeron a usted cuando era joven o de niño que se tenía que hacer la cama, pero el saber hacerla y al hacerla automáticamente llevó su tiempo. Exactamente, el Señor tiene un proceso en cada uno de nosotros. Por eso decía que vamos a escuchar, que una y otra vez vamos a repetir cosas, conceptos que tienen que ver sobre la proclamación del Evangelio. Jesús vino a este mundo a proclamar el Evangelio. Y el Evangelio no es una serie de hechos estériles. ¿Qué significa estériles? Una serie de hechos sin fruto. No es una serie de hechos sin fruto. Requieren frutos de parte de cada uno de nosotros. Requieren una respuesta por parte de cada uno de nosotros. Por eso es necesario que no solamente lo entendamos con nuestra mente, sino que la rendición de nuestra vida sea total. Debemos entregar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra fuerza. Debemos abocarnos a poder entender lo que el Señor quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Y vimos cómo el Señor por primera vez predica y lo hace a una persona que es Nicodemo. Y le dijo a Nicodemo que tenía que, para ver y entrar en el reino de Dios, tenía que nacer de nuevo. Y hablamos de que era necesario arrepentirnos. Y hablamos de que era necesario que ese arrepentimiento fuera más allá y llegara a una verdadera adoración. Porque el Señor Jesús no ha venido a buscar a aquellos que se la creen toda, aquellos que dicen no necesito del Señor, aquellos que dicen yo puedo vivir independientemente de Dios porque yo sé manejar mi vida. Sino Él vino a buscar no aquellos que se consideraban justos, sino aquellos que se consideraban pecadores. Y vimos también que esa adoración tenía que ver con un señorío, con hacerlo el Señor de mi vida. Y esto es lo que requiere en cada uno de nosotros de un proceso, porque en la medida en que Él se hace el Señor de nuestras vidas, es en la medida en que el poder de Dios comienza a manifestarse de una forma inigualable. Y yo diría que ese poder es lo que nos lleva a nosotros a desafiarnos en la vida, a dejar de lado el temor, a perder, digamos, las inseguridades, a ir revalorizándonos cada uno de nosotros en quiénes somos realmente en Cristo Jesús. ¿Amén? Por eso es que a través de estos mensajes vamos a estar constantemente retomando y retomando para que usted escuche. Porque debería ser una costumbre de cada uno de nosotros aprender, como dice Leo muchas veces, aprender a tomar nota de algunas cosas que son importantes. Eso es un hábito que no tiene la iglesia, pero que debería adquirir. Porque usted en la semana puede leer y recordar algunos conceptos que son claves y que si a mí se me olvidan después de que he preparado y he estudiado una predicación, ¿cuánto más a ustedes? Entonces, es una cuestión de hábitos que debemos aprender a desarrollar. Y como una de las visiones que tenemos en este año en la iglesia es ir creciendo en el conocimiento y en el espíritu, necesitamos empezar a tener este hábito. Mandé un aviso. Bueno,
En esta mañana vamos a hablar, voy a tratar de sintetizar mucho porque el capítulo 9 de Juan habla de la ceguera de la ceguera de un hombre que la tiene desde nacimiento, una ceguera congénita. Es decir que en esta mañana vamos a comenzar con el capítulo 9 de Juan y el título de esta predicación es Abre los ojos de los ciegos. Déjeme decirle que ustedes alcanzan a visualizar el capítulo de Juan, capítulo 9, están acostumbrados a leerlo en la palabra. Yo quiero ser hábil en tecnología, pero si hay algo que no, ¿cómo se dice? Que no dejo de lado, no transo, es en dejar de tomar en mi mano la palabra o dejar de tomar un libro. Puedo leer libros en la computadora, pero no es lo mismo palparlo, leerlo, no es lo mismo subrayarlo. Por eso acostúmbrese, más allá de que leen la pantalla, también a buscar, porque va a empezar a buscar después mucho más rápidamente. Todas estas cosas son hábitos que se practican. ¿Amén? El capítulo 9 de Juan habla, entonces, se titula, vamos al capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Les voy a resumir con una introducción este capítulo 9. Acá Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús sana en un primer encuentro, sana a un ciego de nacimiento. Después hay un segundo encuentro donde no solamente lo sana físicamente, sino que abre los ojos espirituales. Y hay después un relato donde aparece una conversación de Jesús con los discípulos, donde Él se confronta con los discípulos, donde los fariseos permanentemente buscan contrariarlo, preguntándole, diciéndole que es un pecador. Entonces aparece el relato de esta conversación que Jesús tiene con los fariseos, aparece el reproche que Jesús le hace a ellos, y aparece ese milagro donde este hombre que era ciego ve. Donde este hombre que era ciego ve. ¿Pero qué ve? La visión ya la había recobrado. Comienza a ver el mundo de las cosas espirituales. Sus ojos son abiertos para entender las cosas que son del Espíritu. ¿Y por qué? Si bien vamos a hacerlo rápidamente, este relato, es importante que entendamos que nosotros, cuando llegamos al Señor, tenemos un primer encuentro en que nosotros lo aceptamos, en que nosotros lo recibimos como nuestro Señor, pero eso no significa que nosotros hayamos sido regenerados, que hayamos comenzado a tener ese entendimiento espiritual. Somos ciegos espirituales, porque no entendemos las cosas del Señor como deberíamos entenderlas. Entonces el Señor muestra acá que no solamente es necesario conocerle, no es necesario que nuestros ojos físicos sean abiertos, sino también que nuestro espíritu sea abierto a su espíritu. ¿Me siguen? Esta es la primera curación que aparece en la Biblia de una persona que es ciega desde su nacimiento. Es la primera vez que aparece. Era un hombre sin esperanza. Era un hombre que era imposible que pudiera recuperar su vista. Así como es imposible que el pecado en la humanidad tenga esperanza si no tenemos a Dios en nuestro corazón. No hay esperanza en el mundo si no tenemos a Dios, porque el pecado come y carcome y nos mata. Por eso el Señor Jesús vino a proclamar un evangelio de poder, para sacarlo a usted y para sacarlo a mí de la esclavitud del pecado. Y déjeme decirle que cuando yo hablo de la esclavitud del pecado, hablo de todo aquello que a mí no me deja ser libre. Matías decía, me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Este es el día que hizo el Señor para gozarme.
Y vivimos vida en la que no nos podemos gozar, en la que no podemos disfrutar, porque tenemos el entendimiento por ahí, todavía esa visión espiritual no la tenemos totalmente incorporada en nuestra vida para vivir en la libertad que nos ha dado el Señor. Debemos estar felices y dichosos de saber que tenemos un Dios que nos buscó. Un Dios que se preocupó por alcanzar tu vida. Un Dios que se preocupó por golpear la puerta de tu corazón. Un Dios que se preocupó de hacerte que vos vieras. Deberíamos sentirnos felices y no vivir el Evangelio como una carga. Caminar despreocupados porque hay alguien poderoso que se preocupa por nuestras vidas. Porque Él me buscó, quiero que usted entienda esto, Él me buscó, Él te buscó. ¿Qué vio en tu vida? ¿Qué vio que hizo que Él moviera todas las piezas de este mundo para alcanzarte? ¿Qué es lo que vio? Lo que vos a veces no estás viendo en tu propia vida. Y eso es lo que te hace vivir a veces con una cabeza gacha. Déjeme decirle que este capítulo comienza en el versículo 1. Yo voy a leer hasta el versículo 12. Después voy a ir parafraseando lo que sucede porque es muy extenso, hasta llegar a la última parte, en el versículo 35, donde habla de la ceguera espiritual. El primer dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las cosas del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Quiero decirles algo. Jesús dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar, ¿por qué? Porque Jesús venía venía de salir del templo, venía de haber sido arrojado por los fariseos del templo. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior, como permanentemente, y quiero hacerlo simple esto, permanentemente Jesús tiene conversaciones con aquellos, en este caso los fariseos, con aquellas personas que se creen sabias, como se creían ellos, que ellos eran los mejores, ellos eran los eruditos, ellos eran los que conocían la ley, ellos eran los inteligentes. Por ahí nosotros no somos eruditos como ellos, pero nos creemos y tenemos altivez en nuestros pensamientos y en nuestra manera de ser. Y permanentemente Jesús confronta a ellos. Y fíjense que le dice anteriormente, le dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el versículo 24, que morirían en sus pecados por no creer en que Él era el yo soy. Todo esto iba y venía con los fariseos. Jesús le dice, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. Es decir, que Jesús pasaba por ese lugar cuando vio al ciego. Pero venía de una situación en la que permanentemente había estado confrontando a los fariseos. No tiene que haber estado en la mejor condición Jesús. Pero sin embargo, a pesar de que él venía con esta disputa, venía con esto de confrontarlos y decirle a los fariseos que eran del diablo, el pasar por ese lugar, a pesar de su condición, vemos una actitud digna de imitar por cada uno de nosotros, que vivimos sumergidos en nuestro mundo y en nuestras preocupaciones. Él tuvo compasión. Él pasó y lo vio. No es que este hombre, el mendigo, le dijera, Señor Jesús, acá estoy. No. Él, a pesar de estar en la condición en que estaba, a pesar de que estaba siendo perseguido, él pasa, pero tiene la actitud y la capacidad de poder ver y de poder ver a este mendigo. Es necesario que nosotros aprendamos, más allá de la situación en que estemos, aprendamos a hacer lo que la palabra dice. Siempre hagamos el bien cuando tengamos la oportunidad. Siempre debemos hacer el bien. Y acá comienza después un diálogo que él comienza a tener con sus discípulos. Y sus discípulos le dicen, maestro, rabí, ¿este pecó o pecaron sus padres? Déjeme decir que en estas preguntas que tienen los discípulos podemos comprobar lo poco caritativo que eran ellos al preguntar. Podemos comprobar lo innecesariamente curiosos que eran, porque se relacionaba que a partir de Job el pecado, el sufrimiento, la enfermedad tenía que ver con el pecado individual. Y acá el Señor Jesús específicamente dice que no era ni que pecó el Padre ni que pecó Él. No tenía que ver, y nosotros por ahí atribuimos que los dolores de la raza humana o del hombre, de mi vecino, se deben a que tienen grandes pecados. Y no es así, porque a veces Dios, podemos decir que el pecado o el dolor se inicia con la caída de la humanidad. A veces el dolor viene para disciplinar a un creyente carnal. A veces el dolor viene para purificar a un creyente bueno. Entonces ellos eran poco caritativos en la forma en que estaban preguntando. Ellos no miraron al ciego porque lo vieron. Ellos lo miraron porque Jesús lo miró primero. Y lo miraron y hicieron esa pregunta porque ellos ya de antemano daban por supuesto que él era un pecador. Era innecesariamente curiosa su pregunta porque ¿qué les importaba a ellos? ¿A qué se debía? Es como los ojos humanos, nos inclinamos a mirar la paja en el ojo ajeno, nos inclinamos a ver los defectos, a juzgar, a decir este pecó por tal o cual cosa. Entonces, acá podemos ver que en esta conversación con los discípulos, el Señor les muestra varias cosas, ¿no? Y una de las cosas que dice Jesús, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. Una vez que el Señor dice que no fue ni que éste pecó ni que sus padres, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él, el Señor Jesús dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. Me es necesario hacer la voluntad de Dios. Me es necesario aprovechar el tiempo, me es necesario redimir el tiempo, me es necesario en cada oportunidad que se me presente hacer lo bueno. No mañana, no pasado, no después lo voy a hacer. Me es necesario hacer lo bueno. Porque lo bueno y el hacer lo bueno tiene su recompensa. Y dice Santiago 4, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. ¡Qué verdad! ¡Qué profundo que es para nuestra vida! Por eso, decía recién, nosotros debemos entregarnos con nuestra mente porque tenemos que entender estas palabras.
pero también con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra fuerza, a este evangelio. ¿Sabés qué es lo bueno? El Señor dice en su palabra qué es lo bueno. ¿Y qué dice? Que somos pecadores cuando no lo hacemos. También dice la palabra en Efesios 5, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No, mañana, no, después lo voy a hacer. No, después voy a leer la palabra, después voy a ir a bendecir a alguien, después voy a ir a la iglesia, después, aprovechando los días porque son malos. Colosenses 4, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. El tiempo hay que redimirlo, porque dice, de cierto que la noche viene, o sea, de cierto que viene la noche y es la noche de la muerte. Se acerca con mayor o menor prisa, pero sin pausas. Qué gran oportunidad que tenemos aquellos de que conocemos al Señor. De preocuparnos por, en este caso yo me estoy adelantando, preocuparnos por tener este entendimiento y tener esta visión espiritual que Dios quiere. Solamente el Señor no quiere tocar nuestros corazones, Él quiere abrir nuestro espíritu a su espíritu. Él quiere que entendamos las cosas del Espíritu, porque solamente entendiendo las cosas del Espíritu nosotros vamos a poder caminar sabiamente, vamos a poder aprovechar bien el tiempo, vamos a poder hacer lo bueno, vamos a poder vencernos a nosotros mismos en nuestra carnalidad, en nuestros deseos, en nuestro pecado, para poner en práctica ese poder que Dios nos ha dado para poder tener un corazón conforme al corazón de Dios. Todos los días, hermanos, lidiamos con esto. Todos los días. Dígame si yo estoy faltando a la verdad. Pero cuando usted logra tomar el control de eso que es malo, usted siente satisfacción. Eso que le costó, eso que sobre lo que tuvo que trabajar, pero después siente el gozo. Por eso el Señor vino para que algunos se gozaran cuando Él confronta con estas cosas, algunos se pueden gozar y recibir su recompensa, y no se me duerman, y recibir su recompensa, ya vamos a tener los domingos en la tarde. Y su hermano. Qué difícil que es para un orador poder transmitir, ¿no?, la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios y que realmente pueda ser captada, ¿no? Por eso necesitamos de una actitud del corazón. Necesitamos de la predisposición de cada uno de nosotros de poder decir, voy a esforzarme por escuchar, porque esto que me están hablando es para edificación de mi vida. Porque la palabra de Dios vino para eso, para edificar nuestra vida, para darnos esa sabiduría que no tenemos. ¿Amén? Bien. Bueno, ya me estoy familiarizando, ya es como que ya me siento. Bien. Ahora después aparece la curación del ciego. A pesar de que era un día de reposo, a pesar de que era un día en que no se trabajaba, a Jesús le importó muy poco. Porque Jesús no va con los mecanismos del mundo ni con los pensamientos de la gente. Jesús se mueve independientemente. Le importaba muy poco lo que pensaban los fariseos. Y pasó a hacer lo que hizo. Dice que salivó, hizo lodo, lo untó a los ojos, le untó los ojos. Perfecto. Más que ver, debería haberse quedado más ciego, porque untado con los lodos, con el barro, los ojos de este hombre, no tiene que haber visto nada. Pero vuelvo a decir, Dios, en este caso Jesús, usa cosas y se maneja de una forma distinta a lo que nosotros podemos pensar o entender. Por eso no hay que tratar de entender tanto, sino de que aceptar por fe lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y dice que fue y le dijo que
se fuera a lavar. ¿Que fuera a dónde? Al estanque de Siloé. Que fuera el estanque de Siloé, esas aguas venían del monte de Sión, eran aguas curativas, eran aguas vivas. Jesús es el enviado, Siloé significa enviado, y Jesús es el enviado de Dios. Es decir, que lo que está haciendo Jesús de mandarlo a lavar, no es otra cosa que llevarlo hacia su Salvador. Y fíjense que él, ¿por qué iba a obedecer a alguien que no conocía? ¿Por qué iba a hacerlo? Pero sin embargo, Jesús, a través de esto que hace de enviarlo, de que él vaya, se lave y dice que ve, Jesús prueba la obediencia de este hombre, porque él obedeció a un desconocido. Él no pidió pruebas, no le dijo, a ver quién sos vos. Él obedeció, puso a prueba la tradición judía. Era un hombre que sabía que los días sábados no se podía hacer sanaciones, que era el día de reposo. Él rompió con esa estructura y obedeció. Y la obediencia trae a nuestras vidas recompensa. Usted quiere tener bendición en su vida, no trate de analizar lo que no está en capacidad de analizar, porque Dios está más arriba que nosotros. Porque lo que Él hace y sus pensamientos son más arriba. Porque Él es el creador de su vida y de todo lo que existe en este mundo. Y Él nos desafía, y esto es poder ir creciendo en esta visión espiritual, en este entendimiento espiritual, es romper con esta estructura que tengo yo, de que tengo que ver, que tengo que tocar, de que tengo que entender para poder creer. Cuando la fe viene de la mano con la soberanía de Dios. La redención es algo que Dios nos regala. Es una bendición, es un regalo. Dice que Él nos escogió y nos predestinó antes de la fundación del mundo. Pero eso que Él hizo, que es iniciativa divina, tiene que tener una respuesta por parte de nosotros, y es la fe. No el cuestionarme si es o no es. Es día sábado, no puedo ir a lavarme. Pero este hombre dice que fue. Y vemos esa obediencia que lleva a la vida de este hombre como a nuestra vida, a la bendición. Y después comienza una confrontación. Empieza ahí, y ahí es cuando voy a relatarlo así rápidamente, cuando comienzan los vecinos a preguntarse cómo había sido, sí, pero este no era el que era mendigo, se parece al que era mendigo. Y el mendigo, el que había recobrado la vista, dice, no, soy yo. Pero no le creían. Entonces los vecinos, como no le creían, lo mandan a los fariseos. Y los fariseos esperaban, todos esperaban, escuchar una explicación lógica. En las cosas de Dios no hay explicaciones lógicas. Ellos querían una explicación lógica, y lo que mendigo hizo fue un relato. No, él hizo lodo, untó los ojos, me mandó que me lavara y vi. Y mis ojos fueron abiertos. Eso es lo que responde una y otra vez el mendigo. Pero ellos querían una explicación. Y esto me habla y me dice a mí de cuántas veces, por qué el Señor proclama su evangelio a través de tantos ejemplos y permanentemente confronta al otro, al fariseo, al ser humano, con esta estructura, con este pensamiento de querer entenderlo todo. Cuando realmente lo que se requiere para tener este entendimiento es una rendición total del corazón. La apertura, decir, Señor, háblame, yo no entiendo, yo no sé. Porque así como el que lo acepta recibe sus bendiciones, el que lo rechaza recibe su castigo. Los tiempos le pertenecen a Él. Lo que yo tengo que saber y por lo que yo me tengo que sentir honrada es porque fui escogida por Él.
Él me eligió a mí. Quiero que se lo grabe. Usted no lo buscó. No es que usted vino y lo alcanzó. El Espíritu Santo ya comenzó a trabajar desde antes. Este encuentro de Jesús con el mendigo fue preparado por Dios de antemano. Ya lo había preparado Dios para que Jesús se encontrara con él. Que usted conozca o que alguien le haya predicado fue algo que ya Dios preparó de antemano. El Espíritu de Dios no trabaja, incesantemente hace la obra que tiene que hacer. Entonces el Espíritu es el que hace que usted acepte, que el Espíritu, que usted toque su corazón. Nosotros somos instrumentos, nosotros hablamos, predicamos las buenas nuevas, pero es el Espíritu Santo el que produce el quiebre y el entendimiento en nuestro corazón. Nosotros no somos nada, simplemente somos instrumentos en sus manos. Y Jesús permanentemente tratando de derribar las fortalezas mentales, tratando de derribar la lógica del ser humano, tratando de derribar los hechos visibles del ser humano, pidiendo a la humanidad que nos manejemos con la fe. La fe obedece. ¿Amén? Bueno. Y acá, bueno, sigue esta conversación, esta confrontación. Los fariseos tampoco le creyeron a lo que le decía el mendigo. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Se van y se dirigen al Padre. Para que le dijeran si era verdad que este era ciego de nacimiento, los padres, por temor, porque todo aquel que confesaba en aquella época que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga, era expulsado del templo, era excomulgado. No tenía derecho ni a comer, ni a comprar, ni a vender, no tenía derecho a un funeral. Y los padres, si bien no negaron, ni negaron quién era Jesús, tampoco dijeron quién era Jesús. Entonces le respondieron, ¿qué edad tiene este para responderles? Le estaba diciendo a los fariseos, vayan y pregúntenle a él porque él es grande ya, él puede responder por su cuenta. Y este responde, nuevamente los fariseos le preguntan y él vuelve a afirmar que él es el profeta. Él podría haber negado, él podría haberse negado a decir que Jesús era Dios, porque él llega a reconocer a Jesucristo. Él lo llega a reconocer a Jesucristo. Este mendigo, este ciego que recupera la vista, es la primera persona que aparece en la Biblia que es expulsada de la sinagoga. Y él hace una declaración que me parece importante. Dice, no lo busquen. Dice que los fariseos después de todo esto lo injuriaban, lo maldecían. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Los fariseos dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a esto no sabemos de dónde es. Y este hombre responde y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Él decía, él puede ser un pecador. Yo no sé si él es un pecador, dice la palabra anterior. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Y él sigue afirmando, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació. Y sigue. Tal es así que después termina ahí el relato con que es expulsado. Y ahora viene nuevamente la búsqueda del Señor Jesús. Y acá sí lo vamos a leer cuando habla en el versículo 35. Dice, oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, Jesús nuevamente, y lo remarco, el mendigo no lo buscó a Jesús. Nuevamente Jesús tiene compasión. Y cuando se entera de que este hombre es expulsado y todo lo que implicaba, él va en su búsqueda.
Él siempre viene en nuestra búsqueda. Díganme si no debemos sentirnos honrados, si no es un privilegio que tenemos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. En este caso estaba hablando puntualmente de los fariseos, los que se creían todo, ellos eran, pero fueron cegados por la incredulidad, por la ignorancia de ver lo que tenían frente. Ellos perfectamente podrían haber creído en este milagro, pero ellos se unieron para cuestionar, lo que Jesús había hecho. Y nosotros tenemos la oportunidad de ver tantas cosas, de ver la manifestación del poder, pero todo lo cuestionamos. Y yo creo que cuando nosotros comenzamos a cuestionar y a preguntarnos, es como que ponemos un manto de oscuridad sobre lo que podría ser la gran bendición para nuestra vida. Este ciego no recobró la vista porque haya sido expuesto a la luz, porque él era ciego. Él hubiera siendo ciego con poca, con mucha luz, o hubiera sido ciego en la oscuridad, porque él era ciego de nacimiento. La visión, el hecho de que él recuperara la vista físicamente, podría haberla recuperado a través de una operación, pero en este caso fue un milagro. Ahora, la ceguera espiritual solamente la podemos quitar a través de la obra de Dios. Es iniciativa del Espíritu de Dios. Es iniciativa del Espíritu de Dios. Esto tiene que ver con la salvación. Dice que este hombre tenía el corazón, tenía la tierra preparada. Ya había aceptado y había reconocido a Jesús como el Señor. No como el Señor, perdón. Ya lo había aceptado como el profeta. Sabía que provenía de Dios. Porque es más, una persona que no proviniera de Dios no podía hacer lo que él hacía. Él lo había reconocido, pero cuando él confiesa, porque primero el Señor examina su corazón y le pregunta: ¿vos crees? Pero cuando él confiesa y dice: yo creo, dice que lo adora. Y yo me imagino a Jesús viéndolo, cómo este ciego lo adoraba. Fue en ese momento, en esa adoración, esa entrega total, en esa rendición total, de que lo que este ciego estaba diciendo, este hombre que había recuperado la vista, es: sí, creo que Jesús es el Señor. Y habíamos estado viendo en la palabra cómo es necesario que nosotros no conozcamos acerca del Señor. Es necesario que el Señor se transforme, que Jesús se transforme en el Señor de tu corazón. El Señor que gobierna todo, pero un Señor que no es mezquino, un Señor que es misericordioso, un Señor que conoce los anhelos de tu corazón, que sabe de tus necesidades. Hermanos y hermanas, ustedes saben lo que es orar y clamar y arrodillarnos ante el Señor y sentir la certeza, vivenciar y saber que Él me escuchó. Y si Él me escuchó, Él va a hacer las cosas que tiene que hacer a mi favor.
Experimentar esto, no que pedimos. No, a veces es comenzar a manifestar esta fe. Y esto en este tiempo, hermanos, lo digo como testimonio. En este tiempo yo lo he comenzado a experimentar de una manera diferente. Yo conocía, he estudiado, sé muchas de las cosas, pero el desafío ha sido en mi fe. A saber que camino con Él, que donde yo voy estoy con Él, que Él se preocupa por mí, que Él conoce el dolor de mi corazón y mi necesidad, que Él conoce de mis cegueras en tantas áreas de mi vida. Pero mi corazón está abierto. Yo he preparado la tierra, he preparado mi tierra para que el Espíritu haga la obra. Y entonces voy al Señor con la certeza de que Él escuchó. Usted debe ir al Señor con la certeza de que Él escuchó. Y quedarse tranquilo, porque, vuelvo al principio, porque Él lo buscó a usted. La salvación es una obra divina, no tiene que ver con usted. La salvación es una obra divina en la que usted sí tiene parte. Pero como la salvación es una obra divina, es la obra de Dios, no es una obra defectuosa, no tiene defecto. Esto significa, como lo recalcábamos en la prédica anterior, que si esta obra no es defectuosa, tiene que provocar en nuestra vida, y a esto sí tenemos que meditar, debe provocar sí o sí en nuestra vida un impacto. La obra de la salvación no es defectuosa, es perfecta, porque es iniciativa divina. Entonces debe provocar en cada uno de nosotros un impacto que se debe hacer visible en nuestra conducta, que se debe hacer visible en nuestros pensamientos, que se debe hacer visible en los frutos que voy dando. Si esto es una guía para mirar su vida delante del Señor, úselo. El Señor es tan grande y es tan misericordioso que Él vino a buscarnos para otorgarnos esta salvación que está llena de promesas, esta salvación que sí es un cambio rotundo en nuestra vida. Es un cambio rotundo, ¿por qué? Porque las cosas viejas quedan atrás y comenzamos a proyectarnos en vida, empezamos a proyectarnos en salud, empezamos a proyectarnos en sus bendiciones, empezamos a proyectarnos en el poder de su palabra, porque es el poder de su palabra el que me sostiene, el que hace que las cosas sucedan. Por eso me empiezo a proyectar, mis pensamientos me llevan a hablar los pensamientos de Dios, a pronunciar su palabra, a romper, a caminar, a quitar de mi camino todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque el Espíritu de Dios está en mí. Amén.